Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Carlos Jared Ronda Marceleño y esta es la práctica 6, que es ADC a porcentaje en dos dígitos. El objetivo de esta práctica es programar el convertidor analógico digital, el ADC, del microcontrolador Atmega o Arduino para adquirir el voltaje analógico presente en el canal 0 o A0, convertir el valor digital a un porcentaje de dos cifras de 0,99 y visualizar en un display doble de 7 segmentos empleando dos decodificadores BSD a 7 segmentos. Muy bien, los materiales que usé fueron los siguientes: el Arduino, la protoboard, un potenciómetro de 10K, dos displays de segmentos y 14 resistencias 220 y dos decodificadores CD4511. Muy bien, como una pequeña introducción o marco teórico, tenemos que la conversión analógico digital es un proceso fundamental en los sistemas embebidos, ya que permite que un microcontrolador interprete magnitudes físicas continuas, como el voltaje, y las procese de datos en forma de datos digitales. El microcontrolador Atmega del Arduino integrado incorpora un convertidor analógico digital de aproximaciones sucesivas con una resolución de 10 bits, capaz de representar la señal de entrada mediante 1024 niveles discretos. En esta práctica se programó dicho convertidor para adquirir el voltaje generado por un potenciómetro conectado a cero y transformarlo en un valor de porcentaje de dos cifras en el rango 0,99. Este valor se separa a sus dígitos de decenas y unidades, los cuales se envían en código binario decimal a dos decodificadores CD4511. Cada decodificador convertirá el código BCD en señales necesarias para que un display de segmentos, respectivamente, muestra así el porcentaje del display doble. El uso de codificadores dedicados libera al microcontrolador de la tarea de calcular los segmentos y reduce la cantidad de líneas de salida requeridas. Y esta práctica se desarrolló en Tinkercad. Bien, aquí está esta práctica. Esta la pude acomodar en dos protoboards para que fuera de una manera un poco más ordenada. Y muy bien, el circuito funciona de la siguiente manera. El potenciómetro está conectado, el terminal 1 a 5 voltios, terminal 2 a negativo y el wiper o la patita en medio está conectado a cero, como podemos ver. Bien, ahora vamos a encenderlo. Como podemos ver, se muestran números correctamente en los ambos displays y tenemos el convertidor CD4511 en ambos y sus respectivas resistencias que van de los canales de cada uno hasta el pin correspondiente del display. También cabe mencionar que usé ambos cátodo común para esta práctica. Muy bien. Al girar el potenciómetro generamos un voltaje vanable de 0 a 5 voltios y el convertidor, que es de 10 bits, traduce ese voltaje a un número entre 0 y 1023. En el código convertimos ese valor a un porcentaje de 0 a 99 que se va a mostrar en los displays. Y después separamos el resultado en dos dígitos, las decenas con una división entre 10 y las unidades con el residuo de esa división. Cada dígito envía un código de BC de 4 bits a cada convertidor CD4511 respectivamente. Este integrado es lo más importante o el componente más importante de esta práctica, ya que recibe el número en binario y lo convierte automáticamente en señales de los 7 segmentos, de modo que el microcontrolador no va a tener que calcular qué segmento encender y nos ahorra mucha programación. Usé dos decodificadores, uno para las decenas y otro para las unidades, cada uno con su SUSPAC para demostrarlo y para la demostración. Ahora, para representar esto, vemos que podemos girar la rueda del potenciómetro y estando al mínimo, vemos que ambos displays están en 00. En la posición central, eh, bueno, ahí está más o menos el centro. Como ves, 51. En el mero centro sería un 50. Y estando al máximo sería 99, que es el número máximo. Y al girar lentamente el potenciómetro, podemos ver cómo va, en este caso, disminuyendo lentamente y pasando por cada número respectivamente, de 0 a 99. Muy bien, con este funcionamiento comprobamos que la programación y el armado es correcto, porque atraviesa todos los números del 0 al 99. Lo único difícil es manejar lentamente el potenciómetro mediante el mouse.
Pero muy bien, podemos ver que el funcionamiento es correcto. Ahora, la forma en la que armé esta y realicé esta práctica es la siguiente. Primeramente monté el circuito en Tinkercad con el Arduino Uno, la proto, el potenciómetro, dos decodificadores, los dos displays y cada una de sus resistencias. El voltaje variable es que sus terminales de extremos se enlacen de 5 voltios a GND y su terminal central es el A0 para nuestro potenciómetro. Se conectaron entradas BCD de los codificadores, el primero es para las decenas, usando los pines de 2A y 5 del Arduino, y el segundo siendo las unidades del D6 al D9. Como podemos ver, el primero decenas son estos cables azules que van de D2 a D5, y el siguiente para las unidades son estos cables morados que van de D6 a D9. Mm, Se conectaron las salidas de AG a AG de cada decodificador display mediante la resistencia 220 en serie. Como podemos ver aquí, de cada letra va ligada a una resistencia y de esa resistencia va directamente al pin correspondiente del display. Asimismo con este. Se programó el ADC mediante la función AnalogRed sobre el canal A0, obteniendo una lectura de 10 bits en el rango de 0 a 1023, y, como en la práctica anterior, se aplicó la conversión de porcentaje, expresión, en este caso, P es igual a long ADC por 99 entre 1023. El uso de la conversión tipo long es indispensable, ya que el producto intermedio alcanza hasta 101.277, valor que excede el límite de un entero de 16 bits y puede resultar erróneo. Por ello, se separó el porcentaje en sus dígitos de decenas, división entre 10, siendo las unidades, las decenas, y las unidades, el residuo del módulo 10. Y cada dígito se envía en código BS a 4 bits a su decodificador correspondiente. Se calculó el resumen sistema, siendo aproximadamente 50.5 milivoltios, y se verificó el funcionamiento, como vimos anteriormente, moviendo el potenciómetro y viendo que pasa por todos los números correspondientes. Aquí hay algunas imágenes de la simulación, lo del código empleado, y puedo concluir que se cumplió el objetivo de esta práctica al programar un convertidor analógico digital de LAT-MEGA para adquirir el voltaje del canal cero, convertirlo en un porcentaje de dos cifras y visualizarlo en un display de 7 segmentos doble, mediante dos decodificadores BDC para respectivamente cada display. El escalonado lineal, el escalado lineal de valor de 10 bits al intervalo de 0 a 99 conservó la proporcionalidad con el voltaje de entrada, lo cual se comprobó en los puntos mínimo, medio y máximo. Asimismo, la práctica permitió reconocer la ventaja de emplear decodificadores dedicados como el CD4511, viendo cómo nos ahorra mucho trabajo, al delegar la decodificación BS7 de 7 segmentos en el integrado. Se reduce la cantidad de salida del microcontrolador y pues ahorra mucho trabajo. Eso es lo que concluyo y esta sería toda la práctica. Muchas gracias.